Hace mucho tiempo, en la tierra de Galilea, vivió un hombre llamado Jesús, cuya vida y obra cambiarían el curso de la historia. A diferencia de los líderes que conquistaban con la espada o gobernaban con poder terrenal, Jesús no fue un caudillo militar ni un emperador. Fue un profeta, un hombre con una misión divina. Su mensaje era claro: el reino de Dios estaba cerca, y era necesario un cambio en el corazón de las personas, un cambio hacia la justicia, el amor y la paz. Jesús comenzó su ministerio predicando en aldeas y ciudades, sanando a los enfermos y anunciando las buenas nuevas a los pobres. Su fama creció rápidamente, y muchos lo siguieron, pues vieron en él algo más que un simple maestro, vieron la esperanza de un nuevo comienzo. Algunos, como María Magdalena, Pedro y más tarde Pablo, lo siguieron con profunda devoción, convencidos de que él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Finalmente, llegó a Jerusalén, la ciudad santa, con un propósito que parecía desafiar los poderes establecidos. Anunció la llegada del reino de Dios, un reino que no se basaba en la fuerza ni en la política, sino en el amor y la justicia. Predicando en aldeas y ciudades, sanando a los enfermos y anunciando las buenas nuevas a los pobres. Sus llenos del Espíritu Santo, se organizaron y comenzaron a predicar el mensaje de Jesús por todas partes. Lo que había comenzado como un movimiento local en Galilea pronto se extendió más allá de las fronteras de Israel, llegando a las grandes ciudades del Imperio Romano. Pablo, uno más allá de las fronteras de Israel, llegando a las grandes ciudades de los primeros en adoptar la misión de Jesús, tomó este mensaje y lo llevó a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, proclamando que el mensaje de salvación no era solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Jesús, el Nazareno que había sido crucificado por desafiar las estructuras del poder de su tiempo, ahora era proclamado como el Señor de la vida y de la historia. Los cristianos primitivos no solo anunciaron que Jesús había resucitado, también vivieron de acuerdo con su mensaje. Se comprometieron a seguir sus enseñanzas de amar a los enemigos, de cuidar a los pobres y marginados, y de vivir en comunidad como hermanos y hermanas. Esto los distinguió del resto de la sociedad y, aunque al principio fueron perseguidos, su ejemplo de fe, esperanza y amor atrajo a más personas a su causa. Con el tiempo, lo que había comenzado como un pequeño movimiento de seguidores en Jerusalén se transformó en una comunidad mundial. Las enseñanzas de Jesús, sus parábolas sobre el reino de Dios, su compasión hacia los excluidos y su amor por la humanidad, se convirtieron en el fundamento de lo que conocemos como cristianismo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la memoria de Jesús no ha estado exenta de tensiones y desafíos. Muchos han intentado usar su nombre para justificar guerras, divisiones y opresión, contradiciendo el corazón de su mensaje. A pesar de ello, siempre ha habido quienes han regresado a las enseñanzas originales de Jesús, buscando vivir según su ejemplo de amor radical y justicia. Hoy, 2000 años después, la figura de Jesús sigue siendo una de las más influyentes y poderosas de la historia humana. Sus palabras continúan resonando en las iglesias, en los corazones de los creyentes y en los movimientos de justicia social. Su vida y muerte, aunque arraigadas en un contexto político y social específico, trascendieron esas circunstancias, convirtiéndose en una llamada eterna a la paz, la reconciliación y la construcción de un mundo más justo. Así como sus primeros seguidores creyeron que la cruz no fue el final, hoy millones continúan afirmando que el mensaje de Jesús sigue vivo. A través de las Escrituras, de la oración y de la vida comunitaria, los cristianos de todo el mundo buscan mantener la visión de ese reino que Jesús proclamó, un reino donde los últimos serán los primeros, donde la paz reinará y donde el amor será la ley suprema. En cada época, en cada cultura, la historia de Jesús ha sido contada y reinterpretada, pero su esencia sigue siendo la misma: un hombre que, en nombre de Dios, desafió a los poderosos, defendió a los oprimidos y, al hacerlo, cambió para siempre el destino de la humanidad. Sabemos que Jesús, el hombre que desafió las estructuras de poder socioreligiosas impuestas por los sacerdotes de Jerusalén y los soldados romanos, fue condenado por las autoridades de su tiempo. Los sacerdotes del templo, que se beneficiaban del sistema establecido, y Pilato, representante del poder imperial romano, lo consideraron una amenaza para el orden que tanto les favorecía. Así,
Lo sentenciaron a muerte, sin comprender por completo que su vida y su mensaje no serían olvidados, sino que transformarían el curso de la historia. A lo largo de los siglos, muchos han minimizado su figura. Algunos judíos lo ven como un nazoreo mesiánico, un rey fracasado que no cumplió las expectativas políticas y religiosas de su tiempo. Otros, fuera del contexto judío, desestiman su historia, alegando que nació en un rincón remoto del Imperio Romano, lejos de los centros de poder político y cultural. Sin embargo, esta visión es reduccionista y no comprende la profundidad de su impacto. A pesar de las limitaciones de la información histórica disponible, sabemos que Jesús fue un hombre cuyo mensaje y vida fueron profundamente radicales y desafiantes para las estructuras de su sociedad. Jesús nació en Galilea, una región marcada por la pobreza y la lucha contra las opresiones externas e internas. En sus enseñanzas, no solo abordó las cuestiones espirituales, sino también los problemas sociales y económicos que afectaban a su pueblo. Galilea y Jerusalén eran, en ese momento, centros de vibrante actividad religiosa, cultural y política, donde se discutían y definían las ideas que, en gran medida, todavía modelan el mundo moderno. Jesús no solo criticó las injusticias de su tiempo, sino que propuso un proyecto radicalmente nuevo que implicaba una revisión profunda de las relaciones sociales, la distribución de la riqueza y el entendimiento de la justicia. A pesar de las tensiones y los intentos por desvirtuar su figura, Jesús dejó un legado que continúa influyendo en el pensamiento y la acción humana. Fue un hombre que vivió en el margen, que desafió a los poderosos y se alineó con los más débiles y excluidos. No era un líder político en el sentido convencional, sino alguien que vino a ofrecer un camino hacia la reconciliación y la transformación social, una transformación que se basaba en la justicia, el amor y la equidad. Como cristiano, creo que Jesús fue, y sigue siendo, el Hijo de Dios, pero también reconozco que su vida y su mensaje deben ser entendidos en su contexto histórico. Jesús no es solo un personaje idealizado por la religión, fue un hombre profundamente humano que vivió en un tiempo de grandes tensiones políticas y sociales. Si bien los relatos sobre él incluyen elementos de fe y tradición religiosa, su vida debe ser también entendida como un testimonio de lo que es posible cuando alguien vive de acuerdo con principios que desafían la lógica del poder y la violencia. En este sentido, el proyecto de Jesús sigue siendo crucial. Aunque vivió hace más de 2000 años, sus enseñanzas sobre la economía, la justicia social y la dignidad humana siguen siendo pertinentes. Vivimos en un mundo que, a pesar de los avances, sigue enfrentando problemas similares, la injusticia económica, la pobreza, la exclusión social y la violencia. El mensaje de Jesús no es solo un llamado a la fe, sino también una invitación a transformar el mundo, a crear un espacio donde la justicia y el amor prevalezcan sobre la opresión y la desigualdad. Jesús, nacido en una familia humilde en Galilea, fue campesino de origen y artesano de oficio. Aunque no era un letrado ni pertenecía a las élites de su tiempo, sus palabras y su vida tuvieron un impacto más profundo que el de muchos que se consideraban poderosos. Su vida, lejos de ser una historia de fracaso, es un testimonio de la fuerza que tiene el amor y la justicia cuando se viven de manera auténtica, sin compromisos ni concesiones a los intereses del poder. En la actualidad, la figura de Jesús sigue siendo una luz que ilumina los caminos de aquellos que buscan la verdad y la justicia. Aunque muchos tratan de reinterpretar su historia desde diferentes perspectivas, su mensaje sigue siendo claro y relevante, un llamado a vivir de manera sincera, a buscar la justicia y a amar a los demás. Incluso a nuestros enemigos. A lo largo de su vida, Jesús no solo desafió las estructuras religiosas de su tiempo, sino que también rompió con las expectativas de los que lo esperaban como un líder político o militar. Él no vino a tomar el poder por la fuerza, ni a derrocar a los romanos, sino a transformar los corazones de las personas. Su mensaje no era de venganza ni de violencia, sino de amor, perdón y reconciliación. Jesús invitaba a sus seguidores a un reino que no era de este mundo, un reino en el que la justicia, la paz y la verdad prevalecieran. Un reino donde los últimos serían los primeros y los pobres recibirían la bendición de Dios. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la resistencia de aquellos que temían perder su poder. Los sacerdotes del templo y los líderes romanos veían en él una amenaza para el orden establecido,
pues su mensaje socavaba las bases de un sistema que dependía de la opresión, la exclusión y la injusticia. Los sacerdotes, que vivían de los sacrificios y las ofrendas del pueblo, no podían aceptar la crítica de Jesús al templo y a las prácticas religiosas que habían desvirtuado el verdadero propósito de la fe. La adoración de un Dios justo y misericordioso. Los romanos, por su parte, temían que un líder popular pudiera encender una rebelión que pusiera en peligro su dominio sobre Judea. Finalmente, Jesús fue arrestado y llevado ante el gobernador Pilato, quien, presionado por los líderes religiosos y temeroso de las consecuencias de no actuar, lo condenó a morir crucificado. Fue un acto brutal, una ejecución pública diseñada para enviar un mensaje a todos aquellos que se atrevieran a desafiar el poder del Imperio Romano o las autoridades religiosas: el que se opone a la autoridad, el que desafía el orden establecido, paga con su vida. Sin embargo, lo que parecía ser el final de un sueño de justicia y libertad, en realidad fue solo el comienzo de algo mucho más grande. La muerte de Jesús no fue el final de su misión, sino el momento en que su mensaje alcanzó su máxima expresión. En su sacrificio en la cruz, Jesús demostró el amor más grande: dar su vida por aquellos a quienes amaba, por aquellos que no se lo merecían, por todos los seres humanos, sin excepción. Su muerte fue una ofrenda, un acto de reconciliación entre Dios y el hombre, un puente tendido para restaurar lo que había sido roto por el pecado y la injusticia. 3 días después de su muerte, algo extraordinario ocurrió: Jesús resucitó. El vacío de su tumba fue la prueba de que la muerte no podía contener su vida, que la violencia y el odio no podían silenciar el amor y la justicia que él había proclamado. Sus seguidores, confundidos y asustados al principio, se llenaron de una nueva esperanza cuando vieron a su Maestro resucitado. Entendieron que la muerte no tenía la última palabra, que el reino de Dios no era algo que se pudiera destruir con un clavo o una lanza. La resurrección de Jesús fue el acto que selló su mensaje para siempre. A partir de ahí, sus discípulos se levantaron con una valentía y un fervor que nunca habían conocido. Empezaron a predicar su mensaje en todo el mundo, llevando la noticia de la resurrección y la esperanza a todos los rincones del Imperio Romano y más allá. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores en Jerusalén se convirtió en una comunidad global que, con el tiempo, daría forma a la historia de la humanidad. El mensaje de Jesús sigue vivo hoy. Aunque las circunstancias han cambiado, los desafíos siguen siendo los mismos. El llamado a amar a los demás, a buscar la justicia, a cuidar de los pobres y excluidos, y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios sigue siendo tan relevante como hace 2000 años. El ejemplo de Jesús continúa inspirando a millones de personas a luchar por un mundo mejor, un mundo donde el amor y la justicia prevalezcan sobre el egoísmo y la violencia. Y así, aunque su vida terminó de manera trágica y violenta, Jesús demostró que la verdadera victoria no está en el poder terrenal, sino en el poder transformador del amor y la verdad. Su vida sigue siendo un faro de esperanza para todos los que buscan justicia, paz y un mundo más justo. Relevante como hace 2000 años. El ejemplo de Jesús continúa inspirando. El reino de Dios no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que comienza aquí y ahora, con cada paso que damos, con cada acto de amor, justicia y servicio. Jesús nos mostró el camino, pero ahora depende de nosotros continuar su misión en el mundo. No se trata de esperar a que otros lo hagan, el llamado es personal y urgente. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que estén dispuestas a marcar la diferencia, a hacer luz en medio de la oscuridad y esperanza en medio de la desesperación. Cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada acción que realices puede ser un reflejo del reino de Dios. No tienes que esperar un gran momento para comenzar, el cambio empieza con pequeños gestos, en tu vida cotidiana, con las personas que te rodean. ¿Cómo estás tratando a tu familia, amigos, compañeros de trabajo? ¿Estás buscando la justicia y la paz en tus interacciones diarias? Jesús nos llama a un amor radical, a un compromiso que va más allá de lo superficial, de actuar. El mensaje de Jesús no es para ser guardado en el corazón, sino para ser vivido y compartido. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia, un propósito que cumplir. Si hoy decides seguir el ejemplo de Jesús, no solo transformarás tu vida, sino que también serás un agente de cambio para los demás.
El mundo necesita ese testimonio vivo de personas comprometidas con el amor y la justicia, dispuestas a desafiar las injusticias, a ser la voz de los que no tienen voz, y a caminar en fe, sabiendo que el reino de Dios está cerca. Así que te hago una pregunta, ¿estás listo para hacer la diferencia? ¿Estás dispuesto a ser parte de este movimiento que comenzó hace más de 2000 años, pero que sigue vivo hoy en día? El tiempo de actuar es ahora. No hay excusas ni razones para postergar este llamado. El mundo necesita tu valentía, tu compasión y tu amor. Jesús te está llamando a ser parte de algo más grande que tú mismo, a unirte a su misión de transformar corazones y realidades. No importa cuál sea tu contexto o tus circunstancias, puedes hacer la diferencia. El reino de Dios comienza en el momento en que decides vivir de acuerdo con los valores que Jesús nos enseñó, el amor, la misericordia, la justicia y la paz. No dejes que el miedo o la comodidad te detengan. Da el primer paso. Hoy puedes ser la respuesta a las necesidades del mundo, la esperanza que alguien está esperando, el reflejo del amor de Dios en la vida de alguien. Este es el llamado, levántate y sigue a Jesús. Vive su mensaje. Transforma tu entorno. El mundo te necesita, y Jesús te está invitando a ser parte de su historia eterna. ¿Aceptarás el desafío? El reino está a la mano, y comienza contigo. Es hora de actuar. El pequeño grupo de discípulos se encontró frente a una nueva misión, llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. No fue fácil. Enfrentaron persecuciones, incomprensiones y hasta la muerte, pero llevaban consigo una certeza inquebrantable: Jesús estaba vivo, y su reino de justicia, paz y amor era la verdadera respuesta a los problemas de la humanidad. Su fuerza no provenía de las armas ni de las riquezas, sino del poder transformador de una vida entregada al servicio de los demás. En ese contexto, hombres y mujeres comunes comenzaron a vivir de una manera diferente, siguiendo el ejemplo de su maestro. La comunidad cristiana primitiva no solo creía en la resurrección como un hecho espiritual, sino también como una llamada a transformar el mundo. Vivían compartiendo todo lo que tenían, ayudando a los necesitados, y proclamando con su vida y palabras el reino de Dios. Su amor y solidaridad contrastaban fuertemente con la cultura de su tiempo, donde el poder y la riqueza eran los valores dominantes. Fue precisamente esa diferencia la que llamó la atención de muchos y llevó al crecimiento imparable del cristianismo. Pero este mensaje no está limitado a un pasado lejano. Hoy, como hace 2000 años, el llamado de Jesús sigue vigente. El mundo sigue enfrentando desafíos similares: la injusticia, la pobreza, la exclusión y la tentación de buscar soluciones en el poder y la violencia. Jesús nos invita a un camino diferente, uno en el que el amor y el servicio son las respuestas a los problemas más profundos de la humanidad. Su mensaje no ha perdido relevancia, sigue siendo un faro que ilumina nuestras decisiones y acciones diarias. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han respondido a este llamado, enfrentando las estructuras de injusticia, levantando la voz por los oprimidos, y viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Personas como San Francisco de Asís, la Madre Teresa, Martin Luther King Jr., y muchos otros han demostrado que es posible seguir el ejemplo de Jesús en cualquier época, viviendo el Evangelio de manera radical, desafiando las injusticias del mundo y ofreciendo una alternativa de esperanza. Hoy, el mundo necesita más que nunca hombres y mujeres que estén dispuestos a seguir este mismo camino. La pregunta que enfrentamos es si estamos dispuestos a aceptar el desafío. Jesús no vino solo a inspirarnos con palabras bonitas, nos llamó a la acción. Nos invita a construir un mundo más justo, donde el amor, la compasión y la justicia sean los pilares de la sociedad. Nos llama a romper con las barreras que nos dividen, a cuidar de los más débiles y a ser agentes de paz en un mundo lleno de conflicto. Este es el llamado para ti hoy: no te quedes en la comodidad de observar desde la distancia, sino que participa activamente en la construcción de ese reino que Jesús proclamó. Hay mucho por hacer en el mundo, y cada pequeño acto de justicia, compasión y amor cuenta. El mensaje de Jesús sigue vivo cuando nosotros lo encarnamos en nuestras vidas, cuando decidimos actuar de acuerdo a sus enseñanzas, aunque eso implique ir contra la corriente. No es necesario ser un gran líder o tener una plataforma poderosa.
Jesús empezó con un grupo pequeño, con pescadores y campesinos, personas comunes que decidieron seguir su llamado. Tú también puedes ser parte de este movimiento transformador. Donde quiera que estés, en tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo, tienes la oportunidad de ser un testigo del reino de Dios. ¿Cómo? A través de tus acciones, de cómo tratas a los demás, de cómo te comprometes con los que sufren y de cómo eliges vivir cada día. El legado de Jesús sigue vivo cuando decidimos amarnos los unos a los otros, cuando ponemos la justicia en un mundo que tanto lo necesita. No permitas que el mensaje de Jesús sea solo una historia antigua, hazlo realidad en tu vida, en tu entorno y en tu tiempo. El llamado está claro, levántate, toma la cruz y sigue el camino que Jesús nos mostró. Hay un mundo por transformar y ese cambio empieza en cada uno de nosotros. Hoy es el día de decidir, de tomar acción y de ser parte del reino que Jesús inauguró con su vida, muerte y resurrección. El mundo sigue esperando el testimonio de aquellos que están dispuestos a vivir de acuerdo con el amor radical que Él nos mostró. ¿Estás listo para aceptar el desafío? El reino de Dios está a la mano, y tú eres parte de su historia.